las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Saludamos a nuestra audiencia que se conecta a través de nuestras redes sociales, también desde los espacios alternativos, desde la radio convencional y para quienes nos escriben y nos escuchan cada semana en este espacio radial de la Unidad para las Víctimas con toda la información en materia de reparación integral. Venimos cargados como siempre con buenas noticias para los sobrevivientes del conflicto desde diferentes regiones de nuestra Colombia. Soy Santiago Santa Coloma y con todo el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas les decimos bienvenidos y bienvenidas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y saludamos, como siempre, a Marta Esteves. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Santiago, bienvenido a esta nueva emisión de V Noticias. Marta, pues hay muy buenas noticias para quienes han sufrido el conflicto, especialmente a quienes habitan el departamento de La Guajira. Así es, Santiago, esta semana se inauguró en Riohacha un nuevo centro regional de atención a las víctimas que se denomina CRAF y que se suma a los 31 que ya tenemos en todo el país para atender a los sobrevivientes de la violencia. Esta inauguración estuvo en cabeza de Ramón Rodríguez, nuestro director general. Queremos hacer la entrega oficial a las víctimas, a la administración de este centro regional. Lo que buscamos es que se mejore todos los temas de la atención para las víctimas, que tengan un lugar donde puedan tener el acceso a todas las entidades del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas. Aproximadamente para beneficiar a 300 personas de forma diaria, las personas que se van a atender aquí de forma diaria, y tenemos una inversión de 1.400 millones de pesos donde la alcaldía pues también tuvo su contribución. La unidad colocó la mayor parte de los recursos, 1.150 millones de pesos en la inversión. Los beneficios principalmente es el acceso a todo el sistema, a todas las entidades, no solo venir a que lo atienda la unidad para las víctimas, sino también que lo pueda atender el ICBF, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, y para eso tenemos establecidos 9 oficinas, la facilidad de que se puedan tomar las declaraciones, una sala de espera, la comodidad de tener una enfermería, la parte de la ludoteca, que son servicios adicionales que le permiten a las víctimas tener una mejor atención. Santiago, adicional a este Centro Regional de Atención a Víctimas en Riohacha, tenemos 2 en construcción y 3 priorizados, y además de contar con 174 puntos de atención. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en www.unidadvictimas.gov.co. Marta, ¿usted tiene carro? No. Bueno, pues les vamos a contar para todos los que tienen vehículos y tal vez abastecen su vehículo en las estaciones de Terpel, esta organización pues muy reconocida a nivel Colombia y Latinoamérica por distribuir combustibles, pondrá su granito de arena en materia de empleabilidad y generación de ingresos para apoyar a los afectados por el conflicto armado en un trabajo conjunto con la Unidad para las Víctimas. Diana Rodríguez nos cuenta los detalles. La empresa colombiana distribuidora de combustibles Terpel decidió de manera articulada con la Unidad para las Víctimas apoyar procesos de reparación de las personas afectadas por el conflicto a través de algunas opciones de generación de ingresos. Nicolás Fernández de Soto, coordinador de cooperación internacional de la unidad, explicó de qué se trata esta posibilidad. Hicimos una articulación con Terpel, con la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial específicamente, con un programa que tienen ellos Restaurando Sueños. Ahí se va a hacer la vinculación laboral de víctimas en 3 puntos específicos: centros de acopio, tiendas al toque y en centros de servicio, en las bombas de gasolina. El proceso de selección de hojas de vida ya está en marcha en Santander y Córdoba.
Y Terpel también apoyará a las víctimas con ferias artesanales, donde organizaciones de víctimas pueden ofrecer sus productos o servicios. Gracias, Diana. Y Alejandro Márquez nos cuenta sobre un importante trabajo que está realizando la Oficina de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para optimizar la información, actualizar y depurar precisamente el registro único de víctimas. Adelante, Alejandro. La depuración de datos y la buena gestión de la información de la Unidad para las Víctimas permitió completar la inscripción de más de 300.000 registros y con ello una buena y objetiva orientación de los beneficios a las víctimas, aseguró Gladys Prada Pardo, directora de Registro y de Gestión de Información de la entidad. Más de 1 millón de registros venían con datos incompletos que no nos permitían tramitar. Eso se ha reducido, como te digo, en una tercera parte que hoy todavía seguimos gestionando, que la búsqueda ya no es a través de la registraduría porque hoy tenemos conexión en línea con la registraduría. La búsqueda es a partir de otras bases de datos y gestores administrativos. Estoy hablándote, por ejemplo, de la base Unidos, de bases del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. Prada Pardo destacó que el tema de la gestión masiva de datos esté en el Plan Nacional de Desarrollo, pues ello garantizará la política pública para la atención de la población vulnerable como las víctimas. La gran apuesta que está allí deja entrever que el Estado colombiano y que el gobierno nacional entiende claramente que una buena gestión de la política pública en poblaciones vulnerables como la población víctima está parte de la idea de tener la mejor gestión de la información posible. Y en ese sentido el gobierno está empeñado en un trabajo de lo que hoy se llama en este marco de gestión de la información de Big Data, de una gestión masiva de la información que nos permita fluir entre entidades, contar con un mismo código de información y de entregar a la víctima el beneficio mejor orientado. A juicio de la directora de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, la entidad trabaja para tener plenamente identificadas todas las víctimas en el país con el fin de hacer más eficiente toda su atención y su ayuda. Muy bien, gracias Alejandro. Marta, y de Bogotá nos vamos a nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país aquí en UV Noticias Radio. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Nos vamos a la tierra del café y es grato saludar y dar la bienvenida a Edwin Herrera, quien regresa a este espacio con toda la información desde el eje cafetero sobre los beneficios que recibirán las víctimas del conflicto en esta zona del país con la entrega de cartas de indemnización. Bienvenido, Edwin. La Unidad para las Víctimas adelanta un nuevo proceso de entrega de cartas de indemnización a víctimas en el eje cafetero. Durante este proceso indemnizatorio se entregarán un total de 92 cartas en distintos municipios de esta zona del país, lo que traduce en recursos cercanos a los 790 millones de pesos que ayudarán a cumplir los sueños que estas familias trazaron antes de convertirse en víctimas de la guerra. Así lo dio a conocer Laura Moreno, directora territorial de la entidad, quien desarrolla el proceso de entrega de cartas de indemnización para los habitantes en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. Así las cosas, la funcionaria estuvo visitando los municipios de Samaná y La Dorada en Caldas, con los objetivos esenciales de tener contacto con la población víctima, escuchar sus necesidades, solucionar inquietudes generales de la ruta de reparación y desde luego entregar las cartas de indemnización a los beneficiarios en estos dos puntos por cerca de 40 millones de pesos. Además de las cartas que se entregarán en las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, también accederán a este beneficio víctimas que habitan en los municipios de Pensilvania, Río Sucio, Buenavista, Calarcá, Circasia, Finlandia, La Tebaida, Pijao, Quimbaya, Apía, Dos Quebradas, Guática y Santa Rosa de Cabal. Para el programa de la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, informó Edwin Herrera desde el eje cafetero. Y del eje cafetero nos vamos a Antioquia, donde también se habla de café y más exactamente de los beneficios que obtendrán los cultivadores de este producto en este departamento con diferentes proyectos. Allí está Sandra Cruz con toda la información. Con una inversión que se acerca a los 3.790 millones, se desarrollan 2 proyectos de cofinanciación en los que la Unidad para las Víctimas realiza un aporte que se aproxima a los 3.014 millones de pesos, beneficiando a 400 familias de 6 municipios de este departamento.
departamento, en Urrao, Caicedo, Betulia, La Unión, Sopetrán e Ituango. En asocio con la Federación de Cafeteros, la Caja de Compensación Familiar Cofenalco y las administraciones municipales, estas 475 familias víctimas del conflicto armado podrán avanzar en sus proyectos productivos agrícolas al recibir materiales como marquesinas para el cultivo del café, fertilizantes y kit de herramientas. Escuchemos a don Erlindo Antonio Caro, víctima de desplazamiento del año 1998 del municipio de Urabá y quien retornó al municipio de Urrao, de donde había salido años atrás. Estoy asistiendo a unas reuniones y a unos talleres con la unidad de víctimas de los psicosociales, creo que son unos profesionales, y nos está yendo muy bien allá. Nos sirve como guía para nosotros manejar lo que antes nos causaba tristeza y dolor, ahora nos causa risa. Me parece bien y pasamos muy bueno, muy rico. Para Fabio Nelson Urrego, víctima de desplazamiento, lucha para que este tipo de proyectos puedan generarle otras formas de perseverar y seguir cultivando en su tierra que es su vida. A pesar de que sufrí este tipo de conflicto, soy un enamorado del campo para ejercer mis labores agrícolas. Quiero dar el agradecimiento a la administración municipal y a la unidad de víctimas con este proyecto que estamos siendo beneficiados. El gobierno tiene proyectos muy buenos que nosotros nos tenemos que meter en la cola, como se dice campesinamente, y dejarnos ayudar. Informó para ustedes Sandra Cruz, corresponsal de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Y ahora vamos a Barrancabermeja, donde se conmemoran 20 años de la masacre cometida por grupos paramilitares un 28 de febrero de 1999. La información con Adriana Rico desde el Magdalena Medio. Un saludo a todas las personas que a esta hora nos escuchan. Les saluda Jenny Rico desde la Dirección Territorial Magdalena Medio. Queremos contarles que el 28 de febrero se conmemoró en Barrancabermeja 20 años de la masacre ocurrida en los barrios nororientales de esa ciudad en el año de 1999. El acto de conmemoración se denominó Recorrer 12 pasos más hacia la resistencia, actividad en la que los familiares de las víctimas de estos hechos prepararon diversas actividades con el fin de brindar un sentido homenaje a quienes fueron muertos y desaparecidos a causa del conflicto interno armado. La jornada se realizó en el Parque a la Vida e inició cerca de las 9 de la mañana con una galería fotográfica, actividad que fue dada a conocer a toda la comunidad en general y en especial a instituciones educativas con el fin de contar la verdad de lo sucedido y dignificar la memoria de las víctimas de estos hechos. En su intervención, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Amparo Chicue Cristancho, resaltó la importancia de estos actos y expresó: en la memoria, en el recordar, en el corazón, en el pensamiento de ustedes como familiares, de sociedad en general y por supuesto de nosotros como institución, hace que efectivamente podamos estar transitando en otros caminos en este país. En horas de la tarde se realizó una Eucaristía oficiada por Camilo Fernando Castrillón, obispo de la diócesis de Barrancabermeja. Para finalizar la actividad en el Parque a la Vida se realizó un acto simbólico que estuvo a cargo del Servicio Jesuita para Refugiados y es muy importante mencionar que durante todo el día hubo presentaciones de grupos culturales integrados por víctimas del conflicto armado. Desde Barrancabermeja informó para ustedes Jenny Adriana Rico Núñez. Y vamos ahora a la Dirección Territorial Urabá Darién. Allí Claudia Torres nos habla del protocolo de participación que fue socializado por parte de la unidad a personeros de la región con miras a las elecciones de los representantes a la Mesa Nacional Efectiva de Víctimas. Adelante, Claudia. Reciban un saludo cordial. Efectivamente, en el auditorio del Hotel Digmarán de Apartadó se realizó la asesoría y asistencia técnica a los personeros de los municipios que conforman esta territorial con el objetivo de fortalecer el proceso de elección y conformación de las mesas de participación de víctimas para el periodo 2019-2021. A la capacitación acudieron delegados del Ministerio Público de los municipios de Arbolete, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Carepa, Chigorodó, Murindó, Apartadó y desde el departamento del Chocó los municipios de Río Sucio, Carmen del Darién, Unguía, quienes fueron acompañados por Elizabeth Granada Ríos, directora de la Unidad para las Víctimas Urabá Darién. Durante la jornada que estuvo apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones OIM, se resolvieron inquietudes de esta población en torno a la participación y elección de las víctimas en el exterior y las relacionadas con enfoque diferencial de género y representación étnica. Escuchemos algunas opiniones de los personeros del municipio de Chigorodó, Antioquia y el municipio de Río Sucio, Chocó. Mi nombre es Lorena Rivera, soy la personera del municipio de Chigorodó
Chigorodó, Antioquia, y me encuentro hoy en compañía de todos mis compañeros, los personeros de la subregión de Urabá y del Darién Chocuano, en un espacio de capacitación convocado por la Unidad para las Víctimas respecto al protocolo de participación, teniendo en cuenta que este año se avecinan o se realizarán las elecciones de las mesas de participación efectivas de las víctimas. De verdad que en nombre de todos mis compañeros y en el mío propio quiero agradecer a la Unidad por estos espacios que contribuyen a que la prestación de nuestros servicios cada vez sea más eficiente y mejor. El nombre mío es Víctor Alfonso Rivas y Baja, soy de representación del Ministerio Público en la localidad. Darle las gracias a la Unidad de Víctimas, también invitar a toda la población de Río Chocó que no dejen pasar esa oportunidad de participar y ser miembro de la mesa. Este es el espacio idóneo y llevar a la población más alejada y a la población que no conoce sus derechos en el marco de la Ley 1448 de 2011. Desde la Dirección Territorial Urabá-Darién informó Claudia Torres. Y con Claudia Torres, desde Urabá, finalizamos este espacio de V Noticias Radio. Esta y más información la pueden encontrar en www.unidadvictimas.gov.co. Y también, Marta, en nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter e Instagram como @UnidadVíctimas y en Facebook como Unidad para las Víctimas. Estuvimos con ustedes Marta Esteves, el equipo de comunicaciones en Bogotá y por supuesto también desde las regiones, y quien les habla Santiago Santa Coloma. Les decimos gracias y nos escuchamos en una próxima entrega de V Noticias en la radio. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.